Una vez más estamos juntos para meditar en la palabra del Señor. El tema del día de hoy lo he titulado No te olvides de Dios. Sí, no te olvides de Dios. Es una palabra de advertencia. A manera de introducción me gustaría leer un pasaje de las Escrituras en Oseas capítulo 13 del versículo 4 al 7. Y leo en la Nueva Versión Internacional. Dice así: Pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Porque yo fui el que te conocí en el desierto, en esa tierra de terrible aridez. Les di de comer y quedaron saciados. Y una vez satisfechos se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. Por eso yo seré para ellos como un león. Los acecharé junto al camino como un leopardo. Dios buscó a Israel cuando estaban como esclavos en la tierra de Egipto. Y la palabra de Dios dice que lo rescató. Dice, yo te conocí en tierra seca, hermanos queridos. Y mientras que Israel caminó con Dios, mientras que estuvo bien con Dios, Dios los bendijo. Dice este pasaje que aún en el desierto los alimentó. En sus pastos se saciaron. Dice, les di de comer y quedaron saciados. Pero lamentablemente, queridos, Israel no cuidó su relación con Dios. Pronto se volvió arrogante y se olvidaron de Dios, como dice la palabra. Se volvieron arrogantes y se olvidaron de mí. ¿Sabes, querido? Hay un paralelismo de lo que le pasó a Israel y lo que puede pasarnos a nosotros hoy en día. Mientras buscamos a Dios, seremos bendecidos, seremos prosperados y tendremos la protección del Señor. Pero si no cuidamos nuestra relación con Dios, como Israel, podemos convertirnos en orgullosos. Otras cosas rápidamente ocuparán el lugar de Dios. Ya no hay el deseo de orar y ayunar, tampoco hay hambre por su palabra. Ya no hay el deseo de venir a la casa del Señor y adorarle junto con el pueblo de Dios. Y finalmente nos olvidamos de Él. Si esto pasa, la palabra dice que el castigo de Dios está cercano. Nuestra fuente de bendición se convertirá en nuestro castigador. Dice la palabra, yo seré para ellos como un león, como un leopardo. En el camino los acecharé. Esto puede pasar, hermanos queridos, y pasa muy a menudo. Leí con mucha preocupación lo que sucedió en estos días del ataque que hubo del grupo terrorista Hamás a Israel. Los jóvenes de Israel estaban celebrando un festival de música electrónica llamado Supernova. Este se realizó en el desierto del Negev, al sur de Israel, pero muy cerca a la denominada Franja de Gaza. Este festival se hizo el día de reposo, un día sagrado para los judíos. En ese día los judíos no realizan ninguna actividad, solo se dedican a adorar a Dios. Los jóvenes estaban celebrando la fiesta de los judíos llamada Sukkot, que en la palabra se le conoce como la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la cosecha. Esta es una de las fiestas más importantes del pueblo judío. Era una fiesta muy alegre en la cual los judíos celebraban el haber salido de Egipto. Y recuerdan con alegría cómo moraban en tabernáculos en el desierto y cómo Dios los alimentaba. En medio del desierto, cómo los alimentó, les dio agua en medio de esta tierra árida. Había en esa fiesta más de 3,000 personas. En la mayoría eran jóvenes que habían venido de toda parte del mundo a divertirse. Entre risas, bailes, bebidas alcohólicas y sobre todo adorando a una imagen de un Dios. Unos dicen que era la imagen de un dios hindú, otros dicen que era la imagen de Buda o un dios pagano. Y de repente, queridos, sorpresivamente, casi al amanecer, 50 terroristas de Hamás bajaron por parapentes, entraron por tierra de la Franja de Gaza
Llegaron vestidos de militares y empezaron a disparar con metralletas. En medio de la fiesta y ante el horror de los asistentes, mientras que escapaban muchos de ellos, 260 personas murieron. Quedaron muchos heridos, tirados allí, y otros fueron llevados como secuestrados. Queridos, esto parece una copia fiel de lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley. Moisés se demoró. En esos 40 días el pueblo se hizo un becerro de oro y empezaron a bailar y a emborracharse y a adorarlo. Después vino el castigo de Dios. Al igual que en la antigüedad, queridos, después de adorar a dioses paganos, después de dejar al Dios verdadero, hermanos, viene la tragedia por haber desobedecido a Dios. Es muy triste ver al pueblo de Dios que después de haber recibido tanto apoyo de Dios, ser bendecidos de una manera especial, alejarse de su presencia para adorar a dioses paganos. En este día me gustaría reflexionar en un rey de Judá llamado Usías, o como le denomina otra versión, Azarías, quien al inicio de su carrera hizo lo recto ante los ojos de Dios y a quien prosperó Dios de una manera especial. Él llegó a ser muy famoso, pero el orgullo entró a su corazón y se olvidó de Dios y su final fue muy triste. En primer lugar vamos a ver Usías cuando era temeroso de Dios. La historia de este rey se relata en 2 de Crónicas capítulo 26. Dice el versículo 3. De 16 años era cuando empezó a reinar y reinó por 52 años hasta los 68 años. El versículo 4 nos dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. A pesar de su juventud, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hacer lo recto ante Dios incluye tanto las acciones como las motivaciones, hermanos queridos, porque Dios no solo mira lo que hacemos, sino Él mira mucho más adentro, mira las motivaciones, las intenciones del corazón. El Señor examina nuestros sentimientos. La mirada de Dios, queridos, penetra y llega al corazón, llega a la mente, llega a ese lugar donde tomamos las decisiones y Él examina nuestras intenciones. Ante los ojos de Dios, Usías hizo las cosas bien. Por eso Dios prosperó a Usías, porque hizo lo recto ante los ojos de Dios. El secreto está en el versículo 5, donde nos dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Queridos, mientras que Usías buscó a Jehová, Jehová le prosperó de una gran manera en todas las áreas de su vida. Veamos en algunas áreas que Usías era un hombre excepcional. La palabra de Dios en este mismo pasaje, 2 de Crónicas 26, nos dice que fue un gran guerrero. Nadie le podía hacer frente. Usías y su ejército, el ejército de Judá, era Israel, era un ejército grande que nadie podía hacerle frente. Dice el versículo 6, y salió y peleó con los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod. Versículo 7 continúa diciendo, Dios le dio ayuda contra los filisteos, y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Versículo 11 dice, tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones. Y miren lo que dice el versículo 13 y 14. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos. Dice la palabra de Dios que eran fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. Hermanos, un ejército poderoso, compuesto por 307.500, dice la palabra, guerreros poderosos y fuertes y bien armados, porque el rey preparó todas las armas posibles en aquella época, que eran los escudos, la lanza, los yelmos, los coseletes, los arcos y las hondas.
Solo a manera de ilustración, hermanos, comparto esta información. Tenemos en este tiempo 4 países enfrentados. Está Rusia contra Ucrania. Y ahora, en estos últimos días, Israel contra el grupo guerrillero Hamas, que involucra también a los palestinos. Miren, Rusia tiene hoy 900.000 efectivos militares activos. Es un ejército grande, uno de los más grandes del mundo. No el más grande, pero uno de los más grandes. 900.000 ejércitos militares activos. Ucrania, por su parte, tiene 190.000. Hay una gran diferencia. Más de 3 veces es el ejército ruso contra el de Ucrania. Israel actualmente tiene 173.000 efectivos activos. Y Palestina tiene 50.000 y se cree que el grupo guerrillero de Hamas tiene 30.000. Hermanos, han pasado más de 3.000 años. De cuando Usías era el rey, él tenía 307.500 guerreros poderosos. Los 3 ejércitos más grandes del mundo hoy son China con 2 millones, India con 1.450.000 y los Estados Unidos con 1.390.000. Hermanos, el ejército que tenía Usías era poderoso, muy equipado y todos le temían. Usías fue un gran guerrero. También dice la palabra que Usías fue un gran edificador, constructor. Versículo 6 dice que edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Versículo 9 dice, también Usías edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y la fortificó. Le hizo de Israel un pueblo, una ciudad, un país famoso por sus construcciones. Pero también dice que fue un gran agricultor, un agricultor próspero. Verso 10 dice, asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, así en Cefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los valles fértiles, porque era amigo de la agricultura. Me encanta esta expresión final de este versículo, que dice que Usías era amigo de la agricultura. Por eso edificó torres, cisternas muy grandes para que regaran esas tierras. Y había viñas, labranzas, en los montes, en los valles fértiles, todos eran muy productores de alimentos. Le gustaba la agricultura, era amigo de la agricultura. Y eso significa que en el país había comida. No solamente eso, sino que Usías fue muy ingenioso. Dice la palabra que era amante del progreso. Y en su tiempo hubo un gran adelanto. Versículo 15 es un versículo que me llama poderosamente la atención porque dice que hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes y para arrojar saetas y para tirar piedras. Y dice máquinas inventadas por ingenieros. Yo pensaba que la ingeniería era una carrera, una profesión moderna, pero ya más de 3.000 años ya habían ingenieros que Usías usó para hacer cosas extraordinarias. Por todo esto que digo, hermanos, Usías llegó a ser muy famoso. Versículo 8 dice que se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Versículo 15 dice, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Su fama llegó, traspasó fronteras, llegó hasta Egipto. Su fama se extendió tan lejos. ¿Por qué? Porque fue ayudado por Dios hasta hacerse muy poderoso. Queridos, esta primera etapa del rey Usías muestra que su prosperidad fue resultado de su persistencia de buscar a Dios. Como dijimos al principio, el versículo 5 dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Cuando somos temerosos a Dios, cuando buscamos al Señor, cuando hacemos lo recto ante sus ojos, cuando persistimos en buscarle, hermanos, vamos a ser bendecidos. Contaremos con la protección de Dios, porque así lo promete su palabra. El Salmos 1:3 dice,
será como un árbol plantado, aquel hombre que viva cerca del Señor. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero queridos, la vida de Uzías no siempre fue así. Hay una segunda parte de esta historia en la cual Uzías se volvió orgulloso y se alejó de Dios. Dice en 2 de Crónicas capítulo 26, del versículo 16 al 19. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Sí, Uzías se volvió arrogante. Ya no era el hombre humilde. Como dicen algunos escritores, se enamoró de sí mismo. Se enamoró de su popularidad. Cuando todo el mundo lo admiraba, lo alababa, lo respetaba, cuando él era el centro de atención, algo sucedió en su corazón. Se llenó de orgullo. Y como dice la parte final de este versículo 16, terrible, se rebeló contra Jehová su Dios, contra aquel que lo había prosperado. Estos versículos del 16 al 19 cuentan tres cosas que fueron los pecados que Uzías cometió contra Dios. En primer lugar, desobedeció a Dios. Versículo 16 dice que se rebeló contra Dios. Y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Se rebeló contra Dios y entró en el templo para quemar incienso a Jehová. Hermanos, el rey era un político. El rey no podía hacer esto. Para eso estaban los sacerdotes. Quemar incienso era una tarea reservada solo para los sacerdotes. Y Uzías lo conocía bien. Porque dice en Números 3:10, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acerque morirá. Uzías sabía muy bien esto, que eran solo los sacerdotes quienes quemaban incienso de Jehová. Pero no le importó la palabra de Dios y se rebeló contra ella. Hermanos, él desobedeció a Dios. Cuando entra el orgullo al corazón, desobedecemos a Dios. Ya no hacemos lo que Él nos manda. Hacemos lo que nos parece bien a nosotros y tomamos decisiones equivocadas. En segundo lugar, no solamente que no obedeció a Dios, sino no se sujetó a sus líderes. Versículos 17 y 18 dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso de Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado. Hermanos, los sacerdotes le llamaron la atención, pero él no hizo caso. Aquí dice la palabra, al final, has prevaricado. El pecado de prevaricar es el más común. Se llama el pecado oculto. Prevaricar es cuando se sabe lo que Dios dice, se tiene convicción de lo que dice el Señor es la verdad, pero se hace caso omiso a esa palabra. Ya sea por terquedad, por soberbia, por conveniencia personal, uno sabe lo que es hacer bueno y no lo hace, es pecado. Queridos, cuando entra el orgullo en el corazón, cuando no hay temor de Dios, no obedecemos a Dios, tampoco obedeceremos a los líderes y no seguiremos su consejo. Y el tercer pecado de Uzías fue que su corazón se llenó de ira. Dice el versículo 19, entonces Uzías, teniendo en su mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Cuando se llenó de ira, imagino yo, no dice la palabra, quizás amenazó a los sacerdotes con el incensario que tenía en la mano. Había confiado antes en Jehová, ahora confiaba en él, confiaba en sí mismo. Porque cuando el orgullo llega al corazón, ya no obedecemos a Dios, ya no nos sujetamos a los líderes, ya no dependemos de Dios sino de nosotros mismos. Y empezamos a usar armas carnales. Y una de ellas es la ira contra los que se oponen a nosotros. Hermanos, para Dios,
No hay nada más desagradable que la arrogancia. Este pecado tiene el propósito de intronizar al yo, hacer lo que nos gusta hacer y dejar a un segundo plano a Dios. Esto no sucedió de un momento a otro, hermanos. Esto fue un proceso gradual que lo llevó al pueblo de Israel y a Uzías en especial a alejarse más del Señor hasta que se olvidó de Él. Su caída empezó con pensamientos pequeños, con pequeñas acciones diarias. Lentamente comenzó a disminuir su interés en persistir a buscar a Dios. La oración ya no era algo importante en su vida. Hermanos, la oración se había tornado en mecánica, formal, en vez de esa oración espontánea que salía de lo profundo del corazón. Poco a poco, el temor de Dios se fue alejando. El deseo de hacer lo recto delante de Él. Hermanos, ya no había eso en el corazón. Cada día se volvió menos y menos íntegro, menos humilde. Y comenzó a pensar que todo lo que estaba logrando era por su inteligencia, por sus dones o por su astucia. Entonces, allí se acabó la verdadera grandeza de Uzías. Bien dice la palabra. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y lo que viene a continuación, hermanos, en la vida de Uzías es inevitable. En tercer lugar, vemos cómo Dios castigó a Uzías. Los versos 19 y 20 dice, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa, porque Jehová lo había herido. Hermanos, versículo 21 dice, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real. Y el versículo 23 dice, durmió, es decir, murió Uzías con sus padres. Y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Triste final para un gran hombre, Uzías. Un hombre a quien Dios lo prosperó, que lo hizo famoso, que traspasó las fronteras. Porque la palabra dice que mientras que persistió en buscar a Dios, Dios lo prosperó. Ahora la lepra llegó a su cuerpo. Y tuvieron que sacarlo rápidamente del altar. Cerca del altar estaba, dice. ¿Por qué? Porque si no él en ese momento moría. Moría porque había pecado contra Dios. Es triste saber que los últimos años de este rey fue leproso. Y como estaba leproso, y en aquel tiempo no podía vivir en la ciudad, dice la palabra que vivió en una casa apartada. Fue sacado de la casa real y en lugar de él estuvo su hijo llamado Jotán. Al final, solo, triste, abandonado, murió Uzías y lo sepultaron en los sepulcros reales. Y dijeron, leproso es. Sí, quizás el epitafio de su tumba era este del versículo 23, dice, leproso es. Qué triste final para este hombre, que empezó bien su camino, pero dio lugar al orgullo en su corazón, que lo llevó a la ruina. Hermanos queridos, Uzías ignoró el carácter santo de Dios. Hermanos, Dios es santo. No podemos jugar con Él, porque Dios no dará por inocente al pecador. Él es justo, Él no se equivoca. Él dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los jóvenes en el desierto, en esta fiesta de supernova, adoraban a un Dios pagano. Justo en el día de la fiesta de los tabernáculos, justo en el día
santo, el día sábado que los judíos consagran para Dios. Estaban adorando, divirtiéndose, tomando licor, bailando. Y de pronto vino el castigo. Queridos, la historia de Uzías está aquí en la palabra como una advertencia. Qué triste final para este hombre, este rey, este hombre famoso. Uzías nos enseña con su vida que él se olvidó de Dios. Ya no persistió en buscarlo. Ya no le importó hacer lo recto ante los ojos de Dios. Llegó el tiempo en que confió en sí mismo y la ayuda de Dios ya no era esencial en su vida. Él nos enseña con su vida que no respetó la reprensión y advertencias de sus líderes. Por más que le dijeron, él no hizo caso. Y hermanos, las consecuencias del pecado ya no le producían temor. ¿Sabes, querido? Frente a una historia como esta, frente a lo que vemos en la realidad, lo que pasó en estos días allí en Israel, hermanos, creo que Dios nos da una gran oportunidad para examinar nuestros corazones. Como decía el pasaje en Oseas, Dios nos conoció en el desierto, en tierra árida, en tierra seca. De ahí nos sacó el Señor y nos dijo que no deberíamos tener otro Dios, otro Salvador, sino Él. Fuimos prosperados. Cuidado con que el orgullo entre a nuestro corazón y nos olvidemos de Él. Cuidado, querido hermano, que el castigo de Dios venga sobre nosotros. Si nos alejamos del Señor, si le damos la espalda al Señor, con seguridad el castigo viene a nosotros. Así como pasó al pueblo de Israel en estos días, como le pasó a Uzías, puede pasarnos a nosotros también. Volvamos, hermanos, a establecer las prioridades correctas que nos aseguren la presencia de Dios en nuestras vidas. Tal vez ya nos encontramos lejos o empezamos a alejarnos. Tal vez nos estamos olvidando del Dios, ya no le buscamos en oración. Nuestra oración se ha convertido en mecánica. Ya no amamos su palabra, no tenemos hambre de la palabra. Ya no venimos a la casa del Señor. Otras cosas ocupan ese lugar. Tal vez, queridos, tal vez estamos ignorando el carácter santo de Dios y estamos jugando con el pecado. Estas cosas, poco a poco, nos llevan a ser insensibles a las cosas espirituales. Quizás aún nos hemos vuelto obstinados, rebeldes, queridos, irritables. Ya no estamos dispuestos a escuchar exhortaciones. Quizás hace mucho que no decimos, me equivoqué, perdón, debo corregir esto. Querido, no sé dónde te encuentras hoy en tu relación con el Señor. Quizás poco a poco te estás alejando de Él. O ya estés alejado completamente. Espero que no te olvides de Dios. Hermanos, este es un momento para pedir perdón al Señor. Para pedirle que nos dé una oportunidad más para servirle. No esperemos que la mano de Dios sea sobre nosotros, que el castigo de Dios venga sobre nosotros. Busquemos al Señor. Vengamos a Él con un corazón contrito y humillado. Y restablezcamos las prioridades en nuestra vida. Y pongamos sobre todas las cosas al Señor en primer lugar. Volvamos a esta vida de oración, de la búsqueda de su presencia, de hambre por su presencia, amor por su palabra, compasión por los perdidos, amar las cosas que Dios ama y el tratar de estar cerca de Él en su casa, adorándole y agradeciéndole por lo que le hace. Que el Señor te bendiga. No te olvides de Dios. Amén.